Entonces, la clase pasada estuvimos trabajando límite y entonces allí vimos algunas propiedades, ¿cierto? Bueno, aquí este se me vino con la respuesta enseguida a un ejercicio, el primero, pero la idea entonces es que logremos hacer entonces como los demás y que repasemos pues como esto. Entonces recordemos que cuando hablamos de límite, básicamente lo que uno hace es analizar el comportamiento de la función en un punto particular. Básicamente eso es como el concepto pues, del límite, ¿cierto? Desde la parte operativa, hablar de límite, o desde la parte pues como conceptual, hablar de límite entonces nos lleva a pensar en que tenemos nosotros que buscar como la manera matemática o la manera algebraica de encontrar ese límite. Entonces yo les decía a ustedes, pues como la tarea en cuenta que les dejé para hoy, es la que revisaran o repasaran los casos de factorización porque los vamos a necesitar. En la medida que tengamos los casos de factorización eh, recordados o como podemos decir así, como a la mano, entonces eh, nos queda fácil entonces resolver los límites de las funciones. Bueno, entonces, primer ejercicio que tenemos aquí. Límite, mire, se lee de esa manera, límite cuando x tiende a 3 de 77 o límite de 77 cuando x tiende a 3. Siempre que tengamos el límite de una constante, el resultado, ¿cierto? La respuesta siempre va a ser la misma constante. ¿Cuál es la constante aquí? El 77. ¿Por qué es constante? Porque tiene solamente un número, no está acompañado de ninguna variable, ¿cierto? En este caso la variable es x, porque dice aquí que el límite tiende a x. Entonces cuando tiene x, entonces sería la constante. Por ejemplo, si tenemos allí límite cuando x tiende a 0 de 2, ¿cierto? Entonces la respuesta ¿cuál es? 2 simplemente. ¿Por qué? Lo que les decía, aquí no hay ninguna variable que podamos nosotros reemplazar, ¿sí? Lo ideal de los límites, por ejemplo, es que se presenten de esta manera. Límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, de 2x. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren, aquí sí aparece la variable, entonces uno sí podría evaluar el límite, ¿cierto? Entonces sería 2 por 0, o sea, entonces está la x, estoy reemplazando por el valor que me están dando. Y 2 por 0 va a dar 0. ¿Y ese límite existe? Sí. ¿Que está bueno? Sí. ¿Cierto? Este límite existe y está bien. ¿Dónde se nos presenta dificultad a nosotros? En casos como este. Límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, de 4x a la 3 menos 5x a la 2 más 3x, dije 3x, no coloqué la x, 3x sobre x. En estos casos, que ya es una función racional, es donde entonces uno empieza a tener como dificultades. Ay, caramba, o sea, si yo reemplazo aquí, de una sé que me va a quedar algo aquí dividido 0, ¿cierto? Es más, como la x aquí siempre está multiplicando, entonces si yo la reemplazo por 0, te me va a dar 0, 0, 0, o sea, me va a quedar 0 sobre 0. O sea que en este caso el límite se está indeterminando. O sea, si lo reemplazamos por evaluación, me va a quedar 0 sobre 0. Y eso es indeterminado. Pero eso no quiere decir que entonces este límite yo no lo pueda calcular, ¿cierto? No quiere decir que ese límite lo pueda calcular. Si lo puedo calcular haciendo entonces una pequeña transformación a la función, ¿sí? Entonces lo que puedo decir, entonces el límite cuando x tiende a 0 de 4x a la 3 menos 5x a la 2 más 3x sobre x es lo mismo a tener entonces que el límite cuando x tiende a 0 de. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Buscar la manera matemática, la manera algebraica de poder transformar entonces el numerador, ¿sí? Qué pena hay con ustedes, que amanecí con reuma. Bien, entonces transformar el numerador. Entonces, ¿cómo lo podemos transformar? Entonces nos tocaría buscar
si de pronto algún caso de factorización, alguna operación polinómica, pudiese yo aplicar aquí entonces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta expresión todos los términos tienen x, ¿cierto? Ahí puedo decir, entonces en este caso hay algo que es común y es la x. Entonces yo puedo entonces escribir eso como factor común, x, que multiplica. ¿Por qué escojo la x solamente como factor común? Porque la x es la que aparece en todos los tres términos, ¿cierto? Aquí Aparecen tengo, los tres términos, ¿no? claro, el 3, 5 y 4 no tienen factor común, entonces no tienen ningún término común pues acá, ¿cierto? Y aparte de eso, esta x pues es la de menor exponente. Tengo aquí a la 3, x a la 2, x a la 1. Entonces tomo siempre la de menor exponente como factor común. Y empiezo a hacer la división. 4x a la 3 dividido x es como cancelar, restar las x. Aquí tengo 3, aquí tengo 1, entonces quedan 2. O sea, 4x a la 2. El signo menos de la operación que está allí. 5x a la 2 dividido x, entonces me quedaría 5x más 3x dividido x, mire, x a la 1 y x a la 1 daría 0, esto se cancela. Entonces me quedaría solamente el 3 sobre x. 3 decía la clase pasada. La idea de esto siempre es que busquemos un término que podamos simplificar con el denominador. Mira, aquí tenemos ya x y aquí tenemos entonces una x que está multiplicando a esto. Aquí sí ya yo podría entonces simplificar, ¿cierto? Porque esta x está multiplicando a todo este término que está acá. Está multiplicando y esa x que está aquí abajo está dividiendo. Entonces podemos simplificar. Y ya entonces mi límite se transforma a la siguiente expresión. Pues mi función límite cuando x tiende a 0 de 4x a la 2 menos 5x más 3. Lo cual entonces puedo yo ahora sí evaluar y me quedaría entonces que es 4 por 0 a la 2 menos 5 por 0 más 3. Sabemos que todo número multiplicado por 0 va a dar 0, se cancela, se cancela, entonces el límite va a ser igual a 3, ¿cierto? Límite cuando x tiende a 0 es 3, ¿sí? Miren, básicamente me queda como una constante, ¿cierto? ¿Sí? Ya esa sería la respuesta para este caso, pues. Entonces siempre tenemos que tener cuidado cuando tenemos racionales. ¿Por qué? Porque en los racionales es donde posiblemente se nos va a presentar la indeterminación, ¿sí? Ahí en esas expresiones racionales. Ahí es donde se nos presenta nuestra indeterminación. Entonces, en esos es donde nosotros debemos tener como el cuidado de buscar la manera entonces de factorizar o operar la expresión que nos den allí. Vamos a Profe, ver. o sea que la X que está debajo donde dice límite, ese número que aparece al lado de la X por el cual se va a reemplazar la X de la Es ecuación o de la función, sí señor, eso es de la correcto. función. Eso es correcto. Mm. Miremos por ejemplo ahora sí el ejercicio número 2. Mire, vamos a copiárnoslo aquí para que nos quede, sepamos pues qué es ese. Mira aquí, dice, límite, ¿cierto? Cuando x tiende a 5 de 3x menos 7. Dice, entonces se lo podemos reemplazar como límite cuando x tiende a 5 de, mire, 3, bueno, si quiere colocamos este paréntesis, no hay necesidad de colocarlo. Vamos a reemplazar aquí, entonces como para no, de 3 que multiplica a 5 porque es el valor que tiene la x allí, menos 7. Y resolvemos. 3 por 5, 15. Y 15 menos 7, 8. ¿Cierto? Ahí está ya el límite. Y mire que ese no se indetermina. ¿Por qué no se indetermina? Es una función que es lineal. ¿Cierto? Igual pasa con el ejercicio número 3. Mire. Límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 más 2x menos 1. Es una función que es cuadrática. Entonces no tiene indeterminaciones. ¿Se acuerdan cuando trabajamos el concepto de función? Si la función se indetermina o no. ¿Cierto? Entonces, las que son cuadráticas, las que son lineales o las que son exponenciales básicamente, no tienen indeterminaciones. ¿Cierto? Entonces el dominio son todos los números reales. Mira qué pasa aquí. El dominio son todos los números reales. En este que hicimos acá, por ejemplo, el dominio sean todos los reales excepto el 0, porque el 0 no puede ir aquí. Ahí es donde tenemos nosotros como la dificultad.
O sea que en el límite lo más complicado es cuando la función es racional y irracional. Es correcto, exacto. Bueno, de esta creo que habíamos hecho este, ¿cierto? El 4, 5, 6. ¿Sí? Bueno, ¿se Profe, acuerdan? haga el 6, profe, que Vamos se a ve hacer el como 6. más. Listo, eso. Vamos a hacer el 6. Entonces, en este ejercicio 6, yo les decía, o les digo siempre, bueno, tratemos entonces siempre de tomar la función y evaluarla entonces en el denominador, para ver qué nos pasa. Entonces, tomar límite cuando x tiende a menos 3 medios, ¿cierto? Y ves que aquí mi denominador que es 2x más 3. Bueno, vamos a evaluarla enseguida. O sea, donde está la x, vamos a colocar el menos 3 medios. Sería 2 que multiplica a menos 3 medios más 3. ¿Qué pasa aquí? Recuerda que aquí eso es un 2, ¿cierto? Y mire que ese 2 está multiplicando y este 2 aquí está dividiendo. Entonces, como eso es una multiplicación, yo puedo cancelar, ¿cierto? Esos 2 que están allí. Ese 2 lo cancelo con ese 2. ¿Y qué me quedaría? Menos 3 más 3. ¿Y cuánto da menos 3 más 3? También 0. 0. También se cancela. Entonces ya me daría allí algo que va a estar algo que va a estar sobre 0, y ya sea que la división entre 0 no está definida, o sea que eso da indeterminado. ¿Sí? Listo, entonces tendríamos que este límite transformarlo con la parte operativa que manejemos de matemática. Entonces vamos a escribir nuestro límite nuevamente, límite de 4x a la 2 menos 9 sobre 2x más 3 cuando x tiende a menos 3 medios. Listo, entonces, por operatividad, nosotros hacemos lo siguiente, que en el numerador tenemos entonces una expresión que es factorizable. ¿Sí? En el numerador tenemos una expresión que es factorizable. En este caso, sabemos por qué es factorizable, porque los dos términos tienen raíces cuadradas. ¿Sí? Y están separados por un signo menos. Entonces se llamaría diferencia de dos cuadrados. ¿Sí? Y como diferencia de dos cuadrados, entonces es factorizable de la siguiente manera. Entonces dice la teoría que tenemos allá sobre factorización de diferencia cuadrada, dice que se hacen dos paréntesis. Siempre se va a colocar es uno positivo y uno negativo. ¿Por qué? Porque la teoría dice que la diferencia de cuadrados es igual a la suma, al producto de la suma por la diferencia de las raíces de los cuadrados. O sea, en otras palabras, haga dos paréntesis, uno positivo, uno negativo. Saque la raíz cuadrada de los dos términos, de raíz cuadrada de x a la 2, de 4x a la 2, 2x. Entonces colóquelo ¿No? como el primer término de cada paréntesis. Raíz cuadrada de 9 es 3, entonces colóquelo como segundo término en cada paréntesis. El denominador, como no es factorizable, entonces queda igual, 2x más 3. ¿Sí? Viene que con la factorización del numerador hemos encontrado un término semejante al denominador, 2x más 3, 2x más 3. Entonces, esos son los dos términos que tendríamos nosotros que simplificar. ¿Sí? Entonces ya nuestro límite se transforma Profe, ¿se en... cancelarían los dos positivos? ¿O un positivo y un No, negativo? mire, está multiplicando, está dividiendo, ¿cierto? Cuando hablamos de Sí, positivo y negativo es, por ejemplo, si tenemos aquí menos 3 más 3 o 3 menos 3. Aquí sí, es sí. donde se cancela pues por positivo y negativo, porque estamos haciendo una suma, ¿cierto? Pero en este caso de acá arriba, estamos es uno que está multiplicando y este otro acá, el denominador, en ese caso estaría pues dividiendo, ¿cierto? Ah, ya. Ya le entendí. De menos 3 medios. ¿Y qué término nos quedó? Solamente el 2x menos 3. Listo, ahora sí, evaluemos entonces. Entonces quedaría 2 que multiplica a x, pero x vale menos 3 medios. Menos 3. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría
Miren, tenemos un 2 que multiplica, un 2 que divide. Se cancelan estos dos. ¿Y qué nos quedaría? Menos 3 menos 3. ¿Cuánto va a dar eso? Menos 6. Menos 6. Y esa sería entonces la respuesta, el límite de la función. O sea que esta función cuando se aproxima a menos 3 medios, ¿cierto? Pues cuando x se aproxima a menos 3 medios, la función se aproxima a menos 6. Eso es lo que querría decir aquí. ¿Preguntas hasta allí? No va claro todo, profe. Vamos bien, listo. Hasta el momento. Bien, ahora sí entonces vamos a hacer el ejercicio número 7, que fue donde quedamos la clase pasada. Pero antes de hacer este ejercicio número 7, yo quiero que revisemos algo un momento. Y es que en plataforma, por anuncios, si ustedes leyeron el anuncio que les coloqué allí, no lo han revisado. Bueno, un momentico que se me pide. Lo tengo activo para que me pidan una segunda clave. En plataforma yo a ustedes le había colocado lo siguiente. Vamos a entrar un momentico. Yo entré como vista al estudiante para visualizar así como tienen ustedes. En anuncios, yo le he colocado uno aquí que se llama casos de factorización. Si entramos en este, nos lleva entonces a este material. Es un resumen preparado por el profe Julio, el profe youtuber, y nos menciona entonces los casos de factorización principales. El factor común, que fue el que aplicamos ahorita en el ejercicio, en el ejemplo que les mostraba yo allá. Factor común por educación de términos, diferencia de cuadrados perfectos. Mira, aquí por ejemplo aplicamos esa diferencia de cuadrados perfectos, lo que él dice ustedes. A a la 2 menos b a la 2, o sea, dos términos que tengan raíces cuadradas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se factoriza? ¿Sí? ¿Cómo se factoriza? Mira, aquí está. ¿La factorización cuál es? A más b por a menos b. ¿Sí? Se aplica solamente en binomios, donde el primer término es positivo y el segundo término es negativo, ¿cierto? Los que teníamos allá. Se reconocen porque el coeficiente de los términos son números cuadrados perfectos, es decir, son números que tienen raíces cuadradas exactas. O sea, el coeficiente de los términos son 1, 4, 9, 16, 35, 25, 36, ¿cierto? Y los exponentes de las letras son cantidades pares. Claro, si miramos nuestro ejercicio acá anterior, los exponentes de las letras, miren, 4 y 9 son cuadrados perfectos, ¿cierto? Y el exponente de la letra es un 2, es un número par. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Mira, aquí dice, procedimiento. Se extrae raíz cuadrada de cada término. Al coeficiente se le extrae la raíz cuadrada normalmente. ¿Sí? Y a sus letras, el exponente se divide entonces entre 2, para sacar la raíz cuadrada, pues. Se abren dos grupos de paréntesis conectados entre sí por una multiplicación. Después decía, dos paréntesis que se multiplican. La raíz cuadrada que se obtiene en cada término se anota dentro de cada paréntesis. Mire, aquí dice, el primero van sumando y en el segundo van restando. Es decir, se obtiene el producto notable llamado suma por diferencia. ¿Sí? Ahora aquí, trinomio cuadrado perfectos, ¿cómo se factoriza? Aquí está la expresión. ¿Sí? Tenemos de la forma x a la 2n más bx a la n más c. ¿Cierto? Miren, dos paréntesis. Trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Entonces, voy a leer estos dos aquí para tener. Este se llama trinomio. El trinomio debe estar organizado de forma descendente. ¿Cómo así? Exponentes de mayor a menor. El coeficiente del primer término debe ser 1. Aquí. ¿Cierto? En este caso debe ser 1. Listo. El exponente del primer término debe ser 1. El doble del grado. ¿Cierto? Exponente del segundo término. Ahora aquí es. El exponente de este término, tiene que ser el doble del exponente de este término aquí. O sea, eso es que la raíz de este término, básicamente lo que dice aquí es que la raíz de este término debe estar contenida acá. Entonces, ¿cuál es la raíz de 2x?
x de 2x, bueno, cuando n vale 2, entonces 2 por 2 daría 4. Raíz de x a la 4, entonces sería x a la 2. ¿Cierto? Mire, la raíz del primer término debe estar contenida en el segundo término. ¿Cómo se factoriza entonces? Sacamos dos paréntesis, ¿cierto? Dos paréntesis, abre entonces dos paréntesis. Se está la raíz cuadrada del primer término y se anota al comienzo de cada paréntesis. Entonces, por ejemplo, aquí raíz cuadrada de x a la 2, x y x. Se definen los signos del primer paréntesis, se obtiene entonces al multiplicar el signo del primer término por los signos del segundo término. Entonces, aquí sería más por menos, entonces el primer paréntesis sería entonces negativo. Para el siguiente paréntesis, entonces multiplicación del segundo término, signo del segundo término con el tercer término. Menos por menos, entonces quedaría más. Es lo que nos está mostrando entonces aquí. Un momentico, espere, aquí, eso. Luego dice entonces, buscamos dos cantidades que multiplicadas den el resultado del término independiente, es decir, C, y sumadas den como resultado el coeficiente del segundo término, o sea, B. O sea, dos números que multiplicados den 15 y que sumados den 2. ¿Cierto? Aquí yo lo llamo pues sumados o restados, dependiendo pues como los signos. Como los signos son diferentes, entonces serían restados. Dos números que multiplicados den 15 y que restados den 2. ¿Cierto? Para este caso pues particular. Entonces los números son menos 5 y 3. ¿Por qué? Menos 5 por 3 daría menos 15 y menos 5 más 3 daría menos 2. ¿Por qué hago claridad en ese? Porque lo vamos a necesitar enseguida. Aquí tenemos, por ejemplo, ahora aquí les muestro, trinomio de la forma ax a la 2, x a la 2n más bx a la n más c. ¿Cierto? Entonces dice aquí, para estos casos, el trinomio debe estar organizado de forma descendente, igual, exponente de mayor a menor. El coeficiente principal, es decir, el primer término, debe ser positivo y diferente de 1. O sea, aquí el coeficiente, la a, tiene que ser positivo y diferente de 1. Porque si fuese 1, entonces es un trinomio de la forma x a la 2. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces dice, debemos multiplicar y dividir el trinomio por el coeficiente principal, es decir, por a. Eso se llama trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Cuando nos pasa esto, entonces dice allí, básicamente el término se llama que completar el cuadrado. ¿Cómo lo completamos? Multiplicando y dividiendo el trinomio por el coeficiente a. O sea, lo vamos a multiplicar todo esto por a. Entonces dice aquí, en el numerador efectuamos las propiedades distributivas teniendo presente que en el segundo término, ojo aquí, en el segundo término del producto no se realiza, sino que se deja expresado. O sea, la cantidad que entra y la variable quedan agrupados dentro de un paréntesis. Por ejemplo aquí, si vamos a multiplicar por a, entonces al multiplicar bx a la n por a, entonces se escribiría b entre paréntesis ax a la n. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir allí. Con el ejemplo aquí, con este ejemplo, miren, vamos a multiplicar por 6, ¿cierto? Toda la expresión. Y vamos a dividir entonces por 6 también. ¿Por qué multiplicamos por 6 y dividimos por 6? Porque 6 dividido 6, ¿cuánto va a dar? Nos va a dar 1, ¿cierto? O sea, realmente estamos multiplicando toda la expresión por 1. Y cuando multiplicamos por 1, la expresión no se altera. ¿Sí? Entonces aquí es donde decía, miren, se multiplica el primer término, si se resuelve. Voy a ampliar aquí un poquitico porque creo que eso está muy pequeño para que ustedes lo visualicen. Aquí, este ejemplo que tengo aquí. ¿Qué dice acá? Miren, vamos a multiplicar todo el numerador, ¿cierto? Por 6, dejando entonces el segundo término indicado. Miren, 6 por 6, aquí 6 por 6 me va a dar 36 x a la 2. 6 por 5, 36. sí, 36 x a la 2. 30. 6 por 5 daría 30x, ¿cierto? Pero dice, no lo resuelva, déjelo indicado. El 6 que está entrando, colócalo entre paréntesis con la variable. Mírenlo, aquí está. Entonces quedaría 5 que multiplica a 6x. ¿Por qué se expresa así 6x? Porque este término indica que es la raíz cuadrada del primer término.
¿Cuánto es la raíz cuadrada de 36x a la 2? 6. 6x. 6x, ¿no? Claro, aquí está. Entonces por eso, aquí en el segundo término debe aparecer la raíz cuadrada del primer término. Entonces por eso no se resuelve el producto. O sea, no se coloca 30x. ¿Cierto? ¿Y por qué no lo colocamos? Porque entonces después necesitamos nosotros encontrar dos números. En este caso, por ejemplo, bueno, aquí 6 por 4, 24, colocamos. Entonces, ¿por qué no podemos multiplicar aquí, colocar el 30? Porque entonces después nos vamos a encontrar dos números que multiplicados nos den 24 y que sumados o restados nos vayan a dar 30. No lo va a ver, pero sí hay dos números que multiplicados nos den 24 y que sumados nos dan 5. ¿Sí? O sea, ya aquí, cuando tenemos esta expresión, se nos convierte en un trinomio como este de acá arriba, ¿cierto? Y entonces eso es lo que ya uno aplicaría allí. ¿Sí? Miren, ya teniendo esta expresión, dice aquí, listo, ahora entonces apliquemos el caso 5, trinomio de la forma x a la 2, n más bx más c, ¿cierto? Entonces, dos paréntesis, aplicamos raíz cuadrada del primer término, que sería 6x, 6x, ahora sí, dos números que multiplicados nos den 24, y que sumados nos den 5, que es el que está aquí. Entonces sería el 8 y el 3. 8 por 3, 24, y 8 menos 3, 5. Si hubiésemos dejado el 30 aquí, nunca lo íbamos a encontrar. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hay que hacer allí. Luego, ¿qué se hace? Tratar de simplificar con el numerador que tenemos acá. ¿Sí? Buscamos entonces que el denominador, perdón, expresarlo como el producto de dos términos o algo así, de tal manera que podamos entonces simplificar, quitar entonces el denominador. Listo, ahora sí, revisando eso, miren, recuerden, esto es donde lo encontramos yo, ¿dónde lo encuentran ustedes? ¿Dónde fue que encontré ese? En anuncios. Yo por anuncios les voy colocando a ustedes el material que hemos hecho en las clases. La clase 30 de septiembre, clase 26 de septiembre, clase... O sea, las clases que vamos teniendo yo les voy colocando aquí como el link del video a veces y el link donde les muestro los ejercicios que hemos resuelto. Sí, miren, ejercicios que tenemos nosotros resueltos con las explicaciones que yo les voy dando. ¿Sí? Es como para que lo tengan ahí presente. Eso ayuda entonces como a repasar. Listo, ahora sí entonces, voy a aprovechar que estoy aquí entonces en la plataforma para indicarles que también tenemos una tarea que se llama taller de seguimiento número 3. Está para el 11, no, ustedes lo tienen para para el próximo miércoles, que sería 18 creo. Perdón, 14. ¿Sí? Yo verifico de la fecha, entonces para que a ustedes les quede pues como el tiempo claro, prudente. Si entramos al taller número 3, es un taller sobre límites. Mire, vamos a abrirlo. Y ojo aquí. Miren, trabajar en parejas. Lo pueden trabajar entonces en parejitas. Vamos a abrirlo. Se llama entonces taller número 5 y son esta lista de ejercicios de límites. Entonces que vamos a empezar entonces a resolverlo. Yo les ubico entonces, les organizo la fecha. No se lo voy a dejar entonces para el 14, ¿cierto? Sino que les voy a dar antes fecha hasta el 18, el domingo 18 a ustedes. ¿Sí? ¿Para qué? El próximo 14 tenemos clase. Entonces revisamos entonces ese ejercicio, miramos entre algunos de aquí que ustedes no logren hacer y todavía tengan entonces más tiempecito para hacerlo y entregarlo entonces como fecha máximo el 18. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ahora sí, ya saben ya entonces que tenemos allí un resumen sobre los casos de factorización y tenemos una actividad de seguimiento, taller de seguimiento número 3. Volvamos entonces ahora sí a los ejercicios. Estamos en el ejercicio número 7. Mire, ¿por qué lo recordé? ¿Por qué quise mostrarlo ya? Porque en este ejercicio necesitamos aplicar algo que revisamos justamente ahorita allí. Estos son trinomios de la forma ax a la 2 más bx más c. ¿Cierto? Recuerden, lo primero que tenemos que hacer, yo les digo a ustedes, es mirar si el límite se indetermina o no. Entonces vamos a evaluar el denominador solamente. Si el denominador da 0, eso es determinado. Sería 2 que multiplica a 4 a la 2 menos 9 por 4 más 4.
Vamos a mirar aquí entonces. Tenemos, esto es un por. 4 al cuadrado daría 16. 16 por 2 daría 32. ¿Cierto? Eso daría 32. Más, vamos a hacer lo positivo primero, más 4, ¿cuánto va a dar? 36, ¿cierto? Este más este daría 36. Y aquí tenemos un menos. Menos 9 por 4 daría menos 36. Entonces 36 que tenemos acá, menos 36, eso va a darnos 0. 0. Y n de Indeterminado, sí señor, ahí está. Entonces como es indeterminado, entonces nos toca transformar nuestra función. Límite cuando x tiende a 4 de, voy a escribir otra vez mi ejercicio aquí, 3x a la 2 menos 8x menos 16 sobre 2x a la 2 menos 9x más 4. Listo, entonces enseguida yo me doy cuenta que estos, tanto el numerador como el denominador, son trinomios, ¿sí? Son trinomios. ¿Y son trinomios de qué forma? De la forma ax a la 2 más bx más c. ¿Por qué? Tienen un coeficiente aquí que es positivo, ¿cierto? Que es positivo, mayor que 1, y la variable tiene exponente x a la 2, aquí tiene exponente x a la 1, y aquí tiene, esta es la constante c. Te lo puedo completar entonces, puede ser factorizar por trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Igual pasa con el denominador, coeficiente a es 2, ¿cierto? Y aquí tengo el x a la 2, entonces tengo que completar el trinomio. Entonces vamos a completarlo. Entonces esto lo vamos a trabajar por, ojo, voy a colocar aquí, que son trinomios de la forma ax a la 2 más bx más c, ¿cierto? Entonces voy a trabajar solamente ahora con el numerador para no enredar un tanto, ¿sí? Entonces para el numerador voy a aplicar entonces esto. Entonces ¿qué tengo? Listo, tengo el numerador 3x a la 2 menos 8x menos 16. La teoría entonces que acabamos de mirar me dice que tengo que computar el cuadrado, entonces tengo que multiplicar por 3 y dividir por 3, ¿cierto? Y voy a colocar entonces que eso lo que voy a hacer es a multiplicar aquí, por ese término que tengo aquí entonces. Listo, entonces vamos a empezar a multiplicar 3 por 3, entonces quedaría 9x a la 2 9. menos, ahora 8 por 3, 24, recuerden, ese no se hace, se deja indicado entonces 8, el 3 que es el que entra junto con la variable, en ese paréntesis, menos 16 por 3 me va a dar entonces 48. Y todo eso, como lo multipliqué por 3, te lo debo de dividir por 3, que es el número que está allí. Listo, miren, ya tengo entonces un trinomio que se convierte entonces ahora de la forma ax a la 2 más bx más c. Entonces ahora sí yo puedo factorizar con dos paréntesis, ¿cierto? Tengo aquí mi denominador y entonces empiezo aquí. Listo. Raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de 9x a la 2 es 3x, X. es el término que aparece aquí acompañando el 8. Entonces 3x, 3x. Ahora los signos. Entonces multiplico signo del primer término por el del segundo término. Entonces más por menos daría menos. Tendría entonces menos. Ahora, para el siguiente paréntesis, menos por menos daría más. Más. Entonces coloco más aquí. Listo. Entonces ahora sí busco dos números que multiplicados me den 48 y que restados de proporciones son diferentes y que restados me den 8. Menos 8. Exacto, menos 8. ¿Cuáles serían los dos números? Los números que multiplicados den 48 y que restados ustedes den 8.
Bueno, uno a veces así no lo calcula enseguida. Entonces, ¿qué hace uno? El último número, el C, entonces uno viene y lo simplifica. Profe, no es 12. Claro que sí, Jared, exacto. ¿12 con cuál? ¿El 12 con cuál? Entonces, como a veces cuando uno no O le el puede... 4. Exacto, cuando no le puede dar, entonces ¿qué hago? Bueno, vamos a simplificar. Mitad de 48, 24. 24. Mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. El 6 tiene 6. mitad, sí. Mitad de Sí. 6, 3. 3. El 3 no tiene mitad, entonces tiene tercera. Tercera. 1. 1. Entonces ya yo sé que el producto de todos estos términos me va a dar 48. O sea, si yo multiplico todos estos números, eso me va a dar 48. Entonces tengo que agruparlo de tal manera que obtenga dos números que restados me den 8. Entonces lo que usted acaba de hacer ahorita, sí tengo aquí. Este por este daría 4 y este, ¿cierto? 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. ¿Cierto? Ahí están. 12 por 4, 48. Y 12 menos 4, 8. Estos serían los dos números. 12 y 4. Listo. Ahora sí, entonces, ya teniendo esta expresión, yo intento simplificar. O sea, dividir por 3. Todos los paréntesis. Pero aquí tengo un 4 y este no se puede dividir. Entonces, este paréntesis no lo puedo dividir entonces entre 3. Lo dejo indicado, pues lo dejo así normal. Pero sí puedo dividir todo este primer paréntesis. Entonces, todo este primer paréntesis lo divido entonces entre 3, entre mi denominador, perdón. Entonces, quería 3x dividido 3, me va a quedar x X. menos 12 dividido 3, entonces 4. Listo, ahí tengo entonces esa expresión. ¿Qué multiplica a este que no lo puedo dividir? Entonces quedaría 3x más 4. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué encontré aquí? Que 3x a la 2 menos 8x menos 16 es igual a x menos 4 que multiplica a 3x más 4. ¿Sí? Eso es lo que he encontrado aquí. Listo. Entonces, eso lo dejo por ahí guardadito porque lo vamos a necesitar ahorita. Tengo entonces esta expresión aquí. Listo. Entonces, ese mismo procedimiento que hice ahí, lo debemos entonces hacer también para el denominador. ¿Por qué? Porque es un polinomio de la misma forma. Entonces tendríamos ahora entonces para el denominador nos dice que es 2x a la 2 menos 9x más 4. Ese también lo vamos entonces a multiplicar para computar el cuadrado. ¿Por cuánto ahora? ¿Por cuánto lo multiplicaríamos? Por 2, ¿no? Por 2, claro. Y dividimos por 2. ¿Por qué ese 2? Porque es el que está acompañando al x a la 2. Ese es el coeficiente del x a la 2. Esa es nuestra a aquí. Entonces quedaría 2 por 2 daría 4 x a la 2 menos, aquí entonces recordemos que esta multiplicación la dejamos indicada, entonces colocaríamos menos 9 que multiplica a 2x, ¿cierto? Más 4 por 2 daría 8. Ahora sí todo eso sobre nuestro denominador, que sería entonces el 2. ¿Por qué? Porque si multiplicamos por 2, dividimos por 2. Y ahora sí, ya tenemos entonces el trinomio de esta forma. Voy a colocarlo aquí así para que nos quede como a la misma altura. Entonces dice, tenemos un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces lo podemos factorizar con dos paréntesis. Ahí está. Voy a conservar mi denominador aquí. De raíz cuadrada de 4x a la 2, 2x. Ese es el primer término para cada uno de los paréntesis. Ahora los signos. Dice acá. Signo del primer término por el segundo término. Entonces más por menos daría menos aquí. Ahora, para el segundo paréntesis, signo del segundo término con el tercer término. Entonces menos por más daría menos. Entonces aquí hay que buscar entonces ahora dos números que multiplicados nos den
8, que esta es nuestra C, y que sumados, porque si no son iguales, sumados nos den 9. ¿Cuáles serían? Dos números que multiplicados nos den 8 y que sumados nos den 9. Si hacemos lo de ahorita, para guiarnos, podemos hacer la descomposición del 8. Entonces tendríamos que el 8 tiene mitad, ¿cierto? Es 4. Que el 4 tiene mitad, que es 2. El 2 tiene mitad, que es 1. ¿Sí? Y entonces aquí hay que acomodar estos números de tal manera que nos den entonces, multiplicados nos den 8 y que restados nos den, pues sumados nos den 9. Y aquí 2 por 2 4 y si le sumamos 2 daría 6, 7, no podemos. Pero sí podemos hacer que 2 por 2 4, 4 por 2 8. ¿Cierto? Y si 8 lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 1, ¿cuánto nos va a dar? El mismo 8. Y si a 8 le sumamos 1, ¿cuánto nos va a dar? 9. Entonces los números son 8 y 1. Se supone que ese maluco aquí es un 8. 8 y 1. 8 por 1 daría 8, miren, y menos por 1 daría más, y menos 8 menos 1 es menos 9. Listo. Entonces ya ahora sí, vamos entonces ahora es a simplificar con el denominador. Este primer paréntesis es divisible por 2, ¿por qué? Porque son números pares. El segundo no, porque tiene un 1, ¿cierto? Entonces ese quedaría igual. Entonces nos va a quedar es 2x dividido 2, nos quedaría x menos de la operación 8 dividido 2, te va a dar 4. Ahí llega el primer paréntesis. Y el segundo paréntesis, como no es simplificable, lo colocamos igual. Entonces mire, y aquí nos quedaría entonces la expresión que el 2x a la 2 que tenemos ya al principio, menos 9x más 4 es igual entonces al producto de x menos 4 que multiplica a 2x menos 1. ¿Ya? Listo. Ahora sí vamos entonces nosotros a resolver el límite de la función. ¿Sí? Ya teniendo eso, entonces uno puede decir, ah, ya. Entonces, esta expresión, límite cuando x tiende a 4 o sea, retomando nuestro ejercicio, 3x a la 2 menos 8x menos 16 sobre 2x a la 2 menos 9x más 4 es igual al límite cuando x tiende a 4 de. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, nuestro numerador ya lo tenemos factorizado, ¿cierto? Nuestro numerador tenemos factorizado acá. Entonces vamos a reemplazarlo por ese término que encontramos. X menos 4 que multiplica a 3x más 4. Sobre nuestro numerador, que también lo tenemos aquí factorizado, vean. ¿Sí? Y aquí está factorizado. Entonces, nuestro numerador, que es 2x a la 2 menos 9x más 4, es igual a x menos 4 que multiplica a 2x menos 1. ¿Listo? Oh. Listo, entonces ahora Profe, sí. ahí no se puede simplificar el x menos 4. Claro, mire, lo que siempre les he mostrado acá con estos ejercicios anteriores, mire, tratamos siempre de buscar un término que se pueda simplificar, ¿cierto? Entonces, con esa transformación de los límites, lo que hemos encontrado es eso, que podemos nosotros simplificar el x menos 4 con el x menos 4, que son términos comunes, ¿cierto? Entonces, ya nuestro límite cambiaría, entonces nuestra función quedaría límite cuando x tiende a 4 de 3x más 4 sobre 2x menos 1. Lo cual, si lo evaluamos, nos quedaría así. Reemplazando entonces el valor de x. Entonces quedaría 3 por 4, se parece un 9. 3 por 4 más 4 sobre 2 por 4 menos 1. ¿Y cuánto va a ser igual a eso? 3 por 4, 12. 12 más 4,
16. sobre 2 por 4, 8 menos 8 y 8 menos 7. 16 séptimos, ¿no? 16 céntimos. Y esa sería entonces la respuesta. Si miren que el límite, encontrar el límite como tal, miren, fue muy cortico, ¿cierto? En 2 pasos solamente. ¿Qué nos pasa? Que es que tenemos que transformar pues como nuestra función para poder entonces encontrar como ese límite allí. ¿Sí? Eso es lo que hay que mirar. Listo. Bien, vamos a hacer entonces otro ejercicio de los que tenemos acá. Mire, ya hicimos el séptimo, ¿cierto? Me gustaría que realizáramos el noveno que tiene raíces. ¿Por qué? Porque este ejercicio 9 tiene algo particular y es que pues tiene raíces, y entonces uno por factorización uno no encuentra entonces términos que uno pueda pues como factorizar, ¿cierto? O sea, Radicación. radicación, ¿cierto? Es una radicación allá que uno puede aplicar, pues en factorización no encontramos, pero sí hay una operación que uno puede hacer que se llama que racionalizar, ¿sí? Racionalizar o aplicar que la conjugada. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar entonces aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nuestro ejercicio para que no lo hablemos tanto y mejor entonces desde la práctica. Listo. Este es muy fácil de evaluarlo, ¿cierto? Porque si decimos aquí que dice x tiende a 0, o sea, aquí colocamos aquí 0, ¡pum!, se determina enseguida, ¿cierto? Entonces ya sabremos que ese es indeterminado. Entonces nos toca es de una, tratar entonces de factorizarlo, pero ya nos dimos cuenta que casos de factorización con raíces cuadradas no hay. Entonces nos tocaría aplicar algo que se llama que la conjugada. ¿Qué queremos encontrar con la conjugada? Miren, es que nosotros por acá tenemos un caso de factorización de esta manera. Tenemos un caso de factorización que tenemos es a a la 2 menos b a la 2. ¿Cierto? Ese caso de factorización, ¿cómo se llama? Diferencia de cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo se factoriza? Con dos paréntesis. Entonces tenemos a más b que multiplica a menos b. Entonces, dos paréntesis donde está uno positivo y uno negativo. Miren, los mismos términos a, pues ab, pero uno positivo y uno negativo. En este, hablar de la conjugada, ¿qué tenemos que hacer entonces? Vamos a racionalizar respecto entonces al numerador, pero aplicando conjugada. ¿Qué quiere decir eso? Es que vamos entonces a hacer un producto de esta manera. O sea, si está negativo, entonces lo vamos a multiplicar por ese mismo término, pero positivo. O si estuviese positivo, entonces lo hubiésemos multiplicado antes por términos, lo vamos a multiplicar antes por términos que sean negativos. ¿Eso para qué? Para devolvernos. Si tenemos un producto de suma por diferencia, te lo podemos devolver y aplicamos entonces aquí una diferencia de cuadrados. En términos de esto sería de la siguiente manera. Entonces, factorizando tendríamos entonces límite, pues racionalizando, cuando x tiende a 0 de nuestra expresión raíz de x más 2 menos raíz de 2 sobre x. Entonces, ese término lo vamos a multiplicar por su conjugada. Mire, la voy a colocar aquí con rojo. ¿Cuál es la conjugada? Aquí. La conjugada sería entonces raíz de x más 2. Ahí es donde entra la conjugada. Mire, como está aquí más, menos, perdón, tengo que separar, entonces pongo más raíz de 2. ¿Cierto? Como multipliqué por ese término, entonces tengo que dividir por esa misma cantidad, por un raíz de x más 2, ¿sí?, de su conjugada, más raíz de 2. Le estoy mostrando aquí con azul que esta es la conjugada del término, ¿sí? ¿Por qué es aquí la conjugada? Porque estoy aplicando esto. Miren, como teníamos dos términos que están separados por signo menos, entonces quiero que los mismos dos términos
separado entre por signo más, ¿cierto? Como multiplico por un número, tengo que dividir por ese mismo número para que la expresión no se me altere, ¿sí? Recordemos que todo número multiplicado por 1 va a dar el mismo número. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Esto que es esta conjugada, esto que estoy colocando aquí, eso es como si fuese un 1, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a seguir nuestro ejercicio. Perdón, entonces tendríamos que límite cuando x tiende a 0 de. Entonces, si seguimos nuestro ejercicio, lo que dice acá es que si yo tengo a a la 2 menos b a la 2 es igual al producto de a más b por a menos b. O si tengo a más b por a menos b, me puedo devolver. Eso es igual a a la 2 menos b a la 2. O sea, puedo escribir estos, que son las diferencias de cuadrados, para escribirlo como una diferencia de cuadrados. O sea, puedo escribir raíz de x más 2 al cuadrado, mire, mi diferencia, por raíz cuadrada de 2 al cuadrado. ¿Sí? Eso en el numerador. En el denominador, como tengo x, no son semejantes con eso, entonces yo dejo mi producto indicado. X que multiplica a raíz de x más 2 más raíz de 2. Ahora, ¿qué logré yo con expresar esto como una diferencia de cuadrados? Que aquí, como tengo raíces y la tengo exponente elevado a la 2, entonces yo puedo simplificar, cancelar la raíz con el exponente, la raíz con el exponente 2. Y ya mi término va a quedar de la siguiente manera. Mi numerador va a quedar como x más 2 menos 2, porque va a desaparecer las raíces, sobre x que multiplica a raíz de x más 2 más raíz de 2, ¿cierto? Ese va a ser nuestro nuevo límite. Listo. Ahora aquí, la idea es seguir simplificando lo que más se pueda, ¿cierto? En el numerador tengo términos que son semejantes. 2 menos 2, ¿cuánto va a dar? 2 menos 2 daría 0, o sea que esto lo puedo restar, que se me hacen 0. Y me queda entonces la expresión de x sobre, miren, x sobre ¿qué? Nuestro denominador, que es x que multiplica a raíz de x más 2 más raíz de 2. ¿Sí? Ese va a ser nuestro nuevo límite cuando x tiende a 0. Pero ahí me doy cuenta que todavía puedo seguir simplificando. Mire, tengo una x que está multiplicando aquí, una x en el numerador y una x aquí en el denominador. Entonces puedo cancelar esas x, las puedo simplificar. ¿Que eso lo pude haber hecho aquí en ese paso anterior? Claro que sí, pero se los hago así, paso a paso, para que nos demos cuenta. Recordemos que todo número dividido por sí mismo, ¿cuánto va a dar? 1, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría 1 en el denominador. Hago claridad, eso solamente sucede cuando tenemos que, si son números diferentes de 0, porque si tengo que yo dividir 0 dividido 0 no va a dar 1. Entonces 1 sobre, como cancelé esta x, entonces ¿qué me quedaría? Raíz de x más 2 más raíz de 2. Ese es el límite cuando x tiende a 0. Listo, entonces vamos a seguir nuestro ejercicio por acá. Entonces, ahora sí, si lo evaluamos, voy a escribir aquí otra vez lo que tenemos allá. Límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre raíz de x más 2 más raíz de 2. Ahora sí, si lo evaluamos, donde está la x, colocamos entonces nuestro valor, que en este caso es 0. Nos quedaría 1 sobre, ¿cierto? Raíz de 0 más 2 más raíz de 2. 0 más 2, ¿cuánto va a dar? Daría 2, ¿cierto? O sea que nos quedaría es 2 raíz de 2 en el denominador. 1, perdón, raíz de 2 más raíz de 2.
nos quedaría. ¿Sí? 0 más 2 daría 2. Entonces quedaría raíz de 2 solamente. Más el otro raíz de 2. ¿Y cuánto da raíz de 2 más raíz de 2? ¿Sí? Va a ser entonces igual a... Si yo sumo entonces aquí en raíz de 2 más raíz de 2. Recuerden aquí lo de las gallinas que yo les mencionaba en el semestre anterior. Una gallina espelucada más otra gallina espelucada nos va a dar 2 gallinas espelucadas, a 2 raíz de 2. Ya evaluando nuestro límite. Y eso sería entonces nuestra función ahí original. Pues el límite de nuestra función. ¿Sí? Aquí lo que hicimos simplemente fue evaluarlo. Y aquí entonces vamos resolviendo. Muy bien, señoritos. ¿Preguntas de este ejercicio? Ninguna. Ok. Muy bien. Listo. Entonces, como les decía, tenemos entonces allí una lista entonces de ejercicio, una actividad, pues vamos entonces a resolverla. La idea entonces es que resuelvan por favor todos los que más puedan antes de la próxima clase. Los que no puedan resolver, entonces ténganlo ahí presente para que la próxima clase me pregunten. Yo les quiero pedir un favor hoy, y es que yo enseguida a las 10 tengo una reunión del colegio. Entonces quiero de pronto que paremos la clase pues aquí. Si ustedes creen necesario que nos reunamos en otro momento, o sea, el próximo miércoles tenemos la clase, y si ven que de pronto es necesario que nos reunamos un día por la tarde, o sea, nos encontremos por una clase adicional, lo podemos hacer. Ya estoy dependiendo pues cómo nos vaya con el taller, ¿oyeron? Bueno, profe. Listo, Vale, señoritos. perfecto. Les agradezco entonces y nos veremos entonces el próximo miércoles, Dios mediante. Bueno, profe. Gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Jaider.